En los últimos meses hemos escuchado de varias reformas que se adelanten en el país. Nos han hablado de la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, entre otras. Estos y otros temas los vamos a dialogar hoy en esta nueva edición de Coffee Juris. Los invitamos entonces a que nos acompañen a tomarnos este café. Bienvenidos. Hoy nos acompaña el profesor César Giraldo, quien es magíster en estudios políticos y en economía. César, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación y bueno, vamos a hablar del tema. En los últimos días o meses inclusive se habla de varias reformas en el país. La primera, y que fue la que generó más controversia, fue la reforma a la salud. Esta reforma fue archivada en el Congreso. Hubo una serie de estrategias de parte de quienes la defendían y quienes la atacaban. Sin embargo, esta fue archivada. Frente a esa primera reforma, César, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, Juan, tú sabes que tuvimos la experiencia, tú trabajando en el Congreso como asesor legislativo y yo en el gobierno, de ver cómo se tramitan las reformas en el Congreso. En este caso de la reforma a la salud, era el programa bandera del gobierno. Sin embargo, lo primero que se detectó era una gran discusión si esta reforma era una reforma que se tenía que tramitar como ley estatutaria o simplemente como ley ordinaria como la presentó el Congreso, el gobierno. Gustavo Petro, el señor presidente, decía que era una ley ordinaria porque reformaba la ley 100, que era efectivamente una ley ordinaria. Sin embargo, omitía, a mi juicio, que el derecho a la salud ya es un derecho fundamental autónomo de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Constitucional y que por tanto hoy cualquier tema que toque con la salud debe ser tramitado por ley estatutaria. Tú sabes, Juan, que por ley estatutaria hay un trámite especial que tú lo conoces más que yo y que incluso lo podríamos explicar acá. Sí, efectivamente, la Constitución en los artículos 152 y 153 nos habla de las leyes estatutarias, que es una ley especial que regulan temas para el caso concreto, los derechos fundamentales y los mecanismos de protección de estos derechos. En efecto, en el año 2015 se expidió la ley 1751, que es la ley estatutaria de la salud, que eleva el rango o le ratifica el rango de derecho fundamental a la salud. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, entonces se genera esa discusión. Cualquier reforma que se vaya a hacer a la salud tendrá que ser por el trámite de ley estatutaria. Así es, Juan, y en este caso el trámite de la reforma fue por ley ordinaria y pues ya la archivaron, pero en caso de haber sido, digamos, promulgada y para luego ser sancionada por el presidente, seguramente iba a ser atacada por inconstitucionalidad ante la Corte y muy probablemente la Corte diría que la norma por vicios de trámite no era constitucional. Entonces, en el caso de la salud, creo yo que el gobierno se equivoca en la estrategia, al final se la archivan, pero además de eso, creo que el trámite estuvo muy mal formulado. En ese sentido, las otras reformas que son también política del gobierno, como la pensional, la laboral, se ha variado también la estrategia, porque entonces ya no se quiere hacer por vía del Congreso, o sea, por vía legislativa. Se ha hablado inclusive de otros mecanismos como la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo. Entonces refirámonos, César, a esos otros mecanismos. ¿Cuál es la opción que tendría el gobierno respecto a esas otras estrategias de reforma? Claro, para nadie es un misterio que hoy el gobierno viene en una relación de desgaste con el Congreso. Tú que trabajaste allá y yo que he sido asesor de dos gobiernos, uno se da cuenta cuando hay ambiente para que las reformas que tramite el gobierno sean realmente votadas. Viendo el gobierno este desgaste, ha empezado a implementar una estrategia y es tratar de convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, la Constitución es clara que cuando se trata de asamblea constituyente igual se tiene que pasar por el Congreso, en una ley donde se apruebe el referendo. En este caso, sentimos que el gobierno nacional, viendo que la estrategia no le está funcionando, empieza a hablar de que se convoque a una asamblea constituyente vía decreto, como se hizo en el año 1991. Un magistrado de la Corte Constitucional, un exmagistrado, ya viene diciendo que vía decreto el señor presidente puede convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, eso violaría la Constitución en los artículos 374 y siguientes.
Sin embargo, César, en 1991, en ese momento específico, se convocó una asamblea constituyente a través de un decreto de estado de sitio o de estado de excepción. No están dadas las condiciones hoy para que se convoque por vía de decreto una nueva Asamblea Nacional Constituyente. A mi juicio, Juan, yo creo que no. El estado de anormalidad que se vivió en el año 90, 91, incluso en el año 89, tenía como referente el asesinato de varios candidatos presidenciales, la figura de la extradición, que como vemos en la Constitución primero se aprobó y luego no, primero se prohibió y luego se aprobó, y una serie de situaciones que realmente nos llevaron a un estado de excepción plenamente justificado. Hablar hoy de un estado de excepción me parece que es absurdo debido a que las circunstancias son relativamente normales, el debate político está crispado y polarizado. Sin embargo, uno no siente que sea necesario una especie de refundación. Tú que eres profesor de Derecho Constitucional, sabes que existen unos momentos constitucionales y a mi juicio eso no se da. También creo que hay una estrategia detrás de la Asamblea y es poder reformar el artículo 197 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata, prohíbe la reelección. Eso que se aprobó en el año 2004 y que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe y del presidente Juan Manuel Santos, en el año 2015 se cerró y se puso una cláusula pétrea. El artículo 197 dice que para poder cambiar la figura de la prohibición de la reelección se necesita un mecanismo de asamblea constituyente o de referendo. Entonces creo que ahí también se mezclan tanto reelección como asamblea constituyente. Profundizando un poco en el tema de una asamblea constituyente, ¿en qué consiste esta figura política, César? La asamblea constituyente es un mecanismo extraordinario que tiene la Constitución que permite reformar la Constitución de manera completa o por lo menos en los aspectos más sustanciales. En la Constitución del 91 se convocó vía decreto por el movimiento de la séptima papeleta estudiantil y se cambió toda la Constitución. Y tenemos una Constitución relativamente joven que a mi juicio hay que seguir defendiendo porque es una Constitución que viene madurando. Ha sido reformada muchas veces por el Congreso vía acto legislativo, pero es una Constitución que en sus bases y en su estructura no ha sido modificada. En este caso lo que quiere el gobierno de alguna manera es aprovechar los diálogos de paz con el ELN, que es un movimiento guerrillero que siempre en sus negociaciones de paz ha promovido la idea de una asamblea constituyente. Sin embargo, yo siento que hoy tanto la coyuntura no lo permite y menos si le sumamos a eso la figura de la reelección. Dos cuestiones, César, para finalizar. La primera, referida a lo que acabas de mencionar. ¿Se justifica para Colombia en este momento la reelección presidencial? Claro, la teoría política lo que dice es que una sola reelección inmediata es sana. De hecho, Estados Unidos la tiene. Pero los dos ejercicios de reelección que hubo en Colombia nos demostraron que el contexto político colombiano tiene un enorme problema y es el tema de la financiación de campañas políticas. Es un fenómeno que no se controla, que cuando se tiene un candidato presidente, la institucionalidad se vuelca a reelegir a un candidato y se generan muchas dificultades para el control de los recursos y se genera una competencia desigual. Entonces, hoy plantear nuevamente unas reelecciones, olvidar nuestro pasado reciente donde tuvimos dos reelecciones envueltas en escándalos políticos principalmente relacionados con financiación de campañas políticas por violación de los topes de campaña que hoy incluso tiene al presidente Petro con un proceso en el Consejo Nacional Electoral que seguramente va a terminar en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Finalmente, César, en caso que se convoque una asamblea constituyente y a 33 años de vigencia de la Constitución, ¿qué temas serían prioritarios para discutir en el marco de esta asamblea constituyente? Yo creo que la historia reciente de Colombia nos ha mostrado dos o tres temas que no hemos sido capaces de reformar por mecanismos ordinarios. El primero, la reforma a la justicia. Es necesario reformar la justicia en Colombia. Los mecanismos de selección de magistrados, los mecanismos de cambios y de frenos, de pesos y contrapesos, creo que hay que reformularlos. La reforma política, como lo mencioné ahora, nuestro gran problema político sigue siendo una competencia desigual. Las financiaciones de campañas, dineros en efectivo que no se controlan, campañas que superan los topes 2 y 3 veces
hacen que sea muy difícil que haya una competencia en igualdad de condiciones. Y finalmente creo que también los entes de control, la manera como se manejan la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, creo que generan muchas discusiones en torno a la manera como el procurador, el contralor y el fiscal se desenvuelven en su rol de control político. Estamos en un momento coyuntural del país donde las relaciones entre el gobierno y el Congreso son muy complejas. La posibilidad de que se planteen reformas a temas trascendentales como la Constitución y como la reelección presidencial en específico hacen que sea muy importante que todos los ciudadanos y todos los estudiantes de Derecho estemos muy atentos al día a día de lo que pasa en el Congreso de la República. No es fácil lo que está pasando, estamos en un momento de coyuntura donde es muy importante analizar cada paso que da el Congreso y cada paso que da el Gobierno Nacional.